Es el 1 de junio de 1783. La brisa densa y húmeda del Mar Caribe golpea el concurrido puerto de La Habana. Un escenario muy de película de época, la verdad. Totalmente. Y allí, un joven y ambicioso oficial militar sube a bordo de una embarcación llamada Prudent. Se embarca hacia Estados Unidos y, lo que resulta determinante para la historia, lo hace sin mirar atrás en ningún momento. Porque estaba huyendo, claro. Exacto. Acaba de escapar de las garras y de la pesadísima burocracia del Imperio Español. Y se dirige a un país que, literalmente, acaba de ganar su independencia. Hablamos, por supuesto, de Francisco de Miranda. Un personaje histórico fascinante. Y tanto. Lo que hace que sus diarios de viaje de 1783 no sean un simple documento de archivo, sino una verdadera hoja de ruta geopolítica, es el inmenso nivel de detalle con el que diseccionó esa nueva nación. La misión de nuestro análisis profundo de hoy es precisamente examinar esos diarios durante los 18 meses que pasó recorriendo el recién nacido territorio estadounidense. Y es vital entender desde el primer momento por qué estos documentos constituyen una auténtica mina de oro historiográfica. A ver, no estamos ante unas simples crónicas de un turista maravillado que anota lo que come o los paisajes bonitos que ve. Para nada. No es un diario de vacaciones. Exactamente. Lo que tenemos entre manos es una autopsia sociopolítica de una república en pañales. Y está vista a través de los ojos de un estratega que buscaba desesperadamente comprender la mecánica del éxito revolucionario. Su objetivo final no era el ocio. Su objetivo era aprender cómo funcionaba exactamente ese sistema americano a nivel legal, social y militar. Para luego poder copiarlo, ¿no? Eso es. Quería extrapolar y extender esa misma revolución a Hispanoamérica. Representa una mirada externa, muy clínica, muy crítica y a menudo implacable hacia la cuna de la democracia moderna. Y para quienes nos escuchan, conviene tener en cuenta que lo que se va a descubrir en esta exploración rompe muchísimos de los mitos fundacionales que solemos dar por sentados. Muchísimos. Hay un escrutinio fascinante sobre las figuras intocables de la revolución, choques culturales que vistos con perspectiva resultan reveladores y unas reflexiones sobre la libertad que terminan colisionando frontalmente con las propias contradicciones del señor Miranda. Bueno, es que el viaje ya empezó con un giro inesperado. Sí, un contratiempo logístico muy propio de las travesías atlánticas de la época. El barco tenía como destino original Charleston, pero por azares de la navegación, el capitán decidió desviarse y desembarcó en New Bern, en Carolina del Norte. Y allí se quedó. Miranda llegó solo, se instaló en una posada local gestionada por un tal señor Oliver y en lugar de descansar, tras la travesía, comenzó inmediatamente a investigar su entorno con una meticulosidad casi científica. Lo fascinante aquí es la paradoja moderna que encarnaba su figura en ese preciso instante histórico. Porque Miranda era, a todos los efectos legales, un desertor. Era un fugitivo de la justicia española sin un Estado que lo respaldara en absoluto. Era un hombre sin patria en ese momento. Exacto. Sin embargo, a medida que viajaba por este complejo mundo atlántico, empapándose de nuevas culturas y sistemas de gobierno, se volvía cada vez más nacionalista respecto a una identidad hispanoamericana que, políticamente hablando, todavía no existía. Es como si el exilio le sirviera de espejo. Eso es, el exilio y la observación de una nación consolidando su identidad le transformaron. Se estaba convirtiendo en el gran precursor de la independencia suramericana precisamente al estudiar cómo otros habían materializado la suya. Y esa aguda observación comenzó por algo tan básico como las relaciones sociales cotidianas. Y claro, esto supuso un choque frontal con la estricta jerarquía de la que él provenía. El choque debió de ser tremendo. Hay una escena profundamente simbólica en sus diarios de principios de septiembre de 1783, en Carolina del Sur. Se anuncia formalmente el cese de hostilidades con Inglaterra y la comunidad organiza una celebración al aire libre. Miranda anota con evidente asombro cómo los altos magistrados, los oficiales y los ciudadanos más ilustres de la región compartían el espacio con la gente más humilde. Todos mezclados. Todos. Observó a la gente comiendo cerdo asado y bebiendo ron de la misma copa, tomados de la mano en un ambiente de total camaradería. Para un hombre con una profunda educación clásica como él, esto no era solo una fiesta campestre, era ver los ideales igualitarios de las antiguas repúblicas de Grecia materializados en la costa este americana. Es una imagen muy potente. Y ciertamente,
Miranda tendía a aplicar un filtro clásico a sus observaciones. Idealizaba la vida sencilla y veía el trabajo agrícola a través de un prisma casi romántico, muy republicano. Sí, lo romantizaba bastante. Pero esa visión igualitaria que tanto aplaudía tenía sus límites, o, cuando menos, revelaba unas diferencias estructurales muy marcadas al valorizar el papel del género en esa nueva sociedad. Su perspectiva sobre las mujeres estadounidenses documenta una dicotomía brutal. Brutal y muy reveladora de la época. Observó con admiración que las mujeres jóvenes y solteras gozaban de una libertad de movimientos impensable en el mundo hispano de aquel entonces. Paseaban solas, conversaban libremente con hombres y no estaban sometidas a una vigilancia estricta. Pero claro, luego llegaba el matrimonio. ¡Ay, el matrimonio! Una vez casadas, pasaban a lo que él describió en sus diarios como una reclusión monástica. Perdían su autonomía y sus amistades íntimas para dedicarse, según sus propias y crudas palabras, el primer año a ser amantes, el segundo criadoras y el resto amas de casa. Es un diagnóstico sumamente frío de las expectativas sociales de la época. Aunque, siguiendo esa idea ilustrada de que existe una conexión directa entre la libertad en el ámbito social y el éxito de una democracia, a Miranda le entusiasmó la actitud desenfadada de las solteras. Le parecía un síntoma de salud democrática. Hay un pasaje muy ilustrativo durante su estancia en Beaufort. Se alojó en una posada y en un momento dado sugirió a las hijas adolescentes del posadero, que por cierto ostentaban los curiosos nombres puritanos de Comfort y Constance, que continuaran su agradable conversación con él, a pesar de que él ya se había retirado y estaba metido en la cama. Una situación que en España habría sido un escándalo monumental. Un escándalo absoluto, pero para su tremenda sorpresa, ni a las jóvenes ni a su familia les pareció un problema. Para nuestro protagonista, esa naturalidad en el trato y la ausencia total de malicia auguraban un futuro brillante. Consideraba que una sociedad que no vivía obsesionada con reprimir la interacción natural estaba muchísimo mejor preparada para sostener una república libre. Efectivamente, es una conexión muy propia del pensamiento ilustrado más vanguardista del siglo XVIII. Esa premisa de que desafiar la rigidez moral en el ámbito privado era un síntoma inequívoco de un pensamiento libre, un prerequisito esencial para cuestionar la autoridad política en el ámbito público. Una teoría muy bonita sobre el papel. Sí, pero esa inmensa admiración por la aparente soltura estadounidense iba a colisionar estrepitosamente con otra de las grandes instituciones vertebradoras del país. Me refiero a la religión protestante en su vertiente más puritana. Vale, vamos a desgranar esto, porque el contraste cultural aquí es espectacular y define muy bien su experiencia. Miranda venía de un mundo católico e hispano, donde la religión, a pesar de su tremendo peso institucional, iba acompañada de un fuerte componente social y lúdico. Claro, la fiesta del pueblo. Eso es, en su cultura, el domingo, una vez concluida la misa, era por definición un día festivo. Las comunidades salían a pasear, había música en las calles, cenas animadas. Era una celebración de la vida comunitaria. Y en Estados Unidos se encontró con algo muy distinto. Al llegar a Nueva Inglaterra y otras zonas de fuerte influencia calvinista, se topó de bruces con el Domingo Protestante, un día reservado única y exclusivamente para la introspección y la oración. Prácticamente cualquier otra actividad, especialmente el ocio, estaba penada por la ley y la costumbre. Para una mente inquieta y cosmopolita como la suya, el aburrimiento era paralizante. Y su incapacidad para adaptarse a esa quietud forzada no tardó en meterle en problemas. En repetidas ocasiones sus propios anfitriones le reprendieron severamente por atreverse a jugar a las cartas o por leer tratados filosóficos y libros de historia en lugar de textos sagrados durante el Día del Señor. No se lo permitían. No. Y no se trataba solo de una diferencia de costumbres, sino de un choque frontal entre dos formas opuestas de entender la virtud ciudadana. Para los locales, la disciplina dominical forjaba el carácter necesario para el trabajo duro. Para Miranda, aquello era pura represión intelectual. La anécdota que mejor ilustra esta tensión es la famosa escena de la flauta. Un domingo cualquiera, intentando matar el tedio, Miranda decide sacar su flauta y empezar a tocar. Inmediatamente, una mujer local se acerca completamente escandalizada, recriminándole que está profanando la santidad del día. ¿Y qué hizo él? Pues soltar una sonora carcajada en su cara. Tal cual. Posteriormente, en la intimidad de su diario, reflexionó con bastante desdén sobre el incidente.
Anotó que la crasa superstición está presente en todos los pueblos de la Tierra, incluso en los más civilizados. Simplemente no lograba procesar cómo adoptar una actitud lúgubre, silenciosa y deprimente durante un día entero iba a hacer a la sociedad moralmente superior. Ese estupor inicial encendió su vena de investigador histórico. Cuando visitó ciudades como New Haven y Salem, en lugar de limitarse a pasear por las calles, se sumergió directamente en los archivos legales locales. Quería entender el origen institucional de esa actitud tan severa. Quería ir a la raíz del asunto. Y lo que encontró en las actas antiguas le horrorizó profundamente. Leyó los registros de las infames leyes azulas, ordenanzas puritanas del siglo XVII cuya sombra aún impregnaba la moralidad de la región. Y revisó la historia de los juicios por brujería. Tela. Documentó sentencias donde matrimonios habían sido azotados públicamente por el delito de haber fornicado antes de casarse, o casos de ciudadanos que habían sido multados simplemente por besarse en público o por levantar la copa para brindar a la salud de un amigo en un día no permitido. Sanciones penales por un beso en la calle. Para alguien que venía teorizando sobre la emancipación humana, leer esos registros era asomarse a una auténtica tiranía de la moral. Consideró todo esto como testimonio de tiempos de craso fanatismo y barbarie. Palabras mayores. Y es vital subrayar la inmensa ironía de su postura. Por un lado, Miranda admiraba profundamente los resultados económicos de lo que él llamaba el sistema americano. Valoraba el espíritu emprendedor, la movilidad social y el ingenio comercial, virtudes que, históricamente, están íntimamente ligadas a esa misma ética de trabajo protestante. Claro, quería los resultados pero no el método. Exacto. Despreciaba absolutamente el dogmatismo religioso que la sustentaba. Para su mentalidad mediterránea e ilustrada, el patriotismo genuino se servía mejor acompañado de un buen plato caliente y música alegre, no mediante caras largas y la vigilancia constante del vecino. Constituye una tensión constante y no resuelta a lo largo de todos sus escritos. Valora los frutos cívicos y materiales de esa cultura, pero rechaza de plano la raíz dogmática que, según su criterio, ahogaba el espíritu humano. Y es fundamental entender que esa misma mirada clínica, crítica y totalmente desprovista de reverencia no solo se aplicaba a las costumbres populares, la dirigió directamente hacia las figuras políticas y militares más endiosadas de esa nueva nación. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Nos vamos a diciembre de 1783. La ciudad de Filadelfia, que en ese momento era el epicentro político del país. Francisco de Miranda tiene la oportunidad de conocer en persona al mismísimo general George Washington. El gran héroe. Washington estaba de paso por la ciudad tras la victoria militar. Y la recepción en las calles fue un delirio absoluto. Miranda nota en su diario que la multitud de hombres, mujeres y niños expresaba un nivel de éxtasis tal que parecía, y estas son sus palabras, como si el Redentor hubiera entrado en Jerusalén. Una devoción popular que rozaba el mesianismo. Una devoción que curiosamente provocó en Miranda una reacción de profunda irritación. Estaba mezclada con un escepticismo analítico y unos celos indisimulables. Su actitud hacia la figura de Washington fue tremendamente compleja. Tras ser presentado formalmente y compartir una cena con él, su evaluación fue gélida. No le impresionó nada. Nada. Lo describió como un hombre circunspecto, taciturno y de poca expresión. Para comprender este desdén mutuo hay que entender la abismal diferencia de caracteres y de objetivos geopolíticos. Miranda era un idealista exaltado, un romántico de la revolución global que buscaba aliados para incendiar el continente suramericano. Quería acción inmediata. Mientras que Washington, por el contrario, era el pragmático por excelencia, un hombre exhausto por la guerra que ahora tenía la titánica tarea de mantener unida a una república frágil y muy endeudada. Lógicamente, a un estadista enfocado en la simple supervivencia de su país no le interesaba en absoluto involucrarse en los planes grandilocuentes de un viajero extranjero. Un viajero que proponía, nada más y nada menos, iniciar otra guerra contra el Imperio español. Exactamente. Hay un trasfondo geopolítico ineludible en ese encuentro. En ese momento histórico, la principal preocupación estratégica de Washington era la expansión territorial de Estados Unidos hacia el oeste, concretamente hacia el vital valle del río Ohio. Y ahí chocaban los intereses. Washington desconfiaba profundamente tanto de las ambiciones del Imperio español como de los colonos británicos que aún merodeaban la zona. Los veía como una amenaza directa que podía cercar y asfixiar a los nacientes Estados Unidos.
Al conocer esta postura de contención y recelo hacia lo hispano, Miranda debió sentirse profundamente menospreciado en sus aspiraciones. Su orgullo tuvo que quedar tocadísimo. Sí, y esa herida diplomática y personal, sumada a su propia formación como oficial de carrera, le llevó a criticar sin piedad las capacidades de Washington. De hecho, Miranda visitó personalmente el campo de la batalla de Brandywine, acompañado de veteranos de guerra. Fue a inspeccionar el terreno. Fue a auditar al gran general. Tras analizar el terreno y los movimientos tácticos, concluyó que las decisiones de Washington habían sido nefastas. Afirmó que expuso a sus tropas a una masacre segura y que fue un absoluto milagro, atribuible a la providencia y no al talento del general, que el ejército británico no los aniquilara por completo ese día. Es una audacia tremenda. Básicamente se plantó en el lugar de una batalla histórica para dejar constancia de que él táctica y militarmente lo habría ejecutado muchísimo mejor que el gran héroe nacional. Un ego considerable, desde luego. Pero sería injusto decir que Miranda solo cosechó enemistades en las altas esferas. Hubo conexiones intelectuales que fraguaron amistades de décadas. El ejemplo más claro es su relación con Alexander Hamilton. Al conocerse, encontraron enormes paralelismos. Eran almas gemelas en muchos aspectos. Ambos compartían un origen caribeño. Ambos se habían forjado a sí mismos partiendo de una posición de desventaja en las rígidas estructuras imperiales y ambos poseían una mente financiera y estratégica brillante. Mantuvieron una correspondencia a lo largo de casi 20 años, donde trazaron planes y visiones conjuntas para la emancipación del resto del continente. Hamilton, de alguna manera, le otorgaba a Miranda la interlocución válida que Washington le había negado. Y ese entendimiento con Hamilton contrasta diametralmente con la visceral animadversión que sentía hacia cualquier influencia francesa, un fenómeno que él denominaba constantemente en sus escritos como la cábala gálica. No los soportaba. Para nada. Miranda heredó y amplificó las enormes suspicacias geopolíticas que el Imperio español mantenía respecto a las ambiciones territoriales de Francia en el continente americano. Se sentía profundamente irritado al notar que la sociedad y la élite estadounidense rendían pleitesía a los franceses, ignorando o minimizando el enorme apoyo financiero y logístico que España también había aportado a la causa independentista. Claro, sentía que España no recibía el crédito que merecía. Su antipatía era de tal magnitud que no dudó en atacar al gran ídolo europeo de la Revolución, el Marqués de Lafayette. Lejos de admirarlo, lo tachó de ser un personaje sumamente mediocre. Un individuo impulsado por una hiperactividad típica de los franceses que, a los ojos de Miranda, solo producía ruido y farsas políticas en lugar de un pensamiento de Estado verdaderamente sólido. Llamar mediocre a Lafayette en ese contexto histórico es no morderse la lengua en absoluto. Era un analista implacable. Pero si queremos observar a Miranda desplegando verdaderamente todo su arsenal teórico, tenemos que seguirlo hasta Boston. Allí consiguió una audiencia con Samuel Adams. Palabras mayores. Uno de los arquitectos ideológicos más radicales de la Revolución y redactor principal de la influyente Constitución del estado de Massachusetts. Se sentaron a debatir largo y tendido sobre la ciencia de la legislación y la arquitectura del nuevo estado. Esto plantea una pregunta importante. Una pregunta que de hecho se tradujo en dos objeciones formales que Miranda le formuló a Adams directamente a la cara. Dos críticas que, si las analizamos desde la teoría política contemporánea, revelan una agudeza extraordinaria. Vamos a verlas. La primera objeción atacaba el corazón mismo del sistema de representación. Miranda le cuestionó a Adams lo siguiente. Si la teoría republicana sostiene que el éxito de la democracia se basa en la virtud ciudadana y el mérito, ¿por qué la Constitución que han redactado exige requisitos de propiedad para ostentar cargos públicos? Un dardo envenenado, pero muy certero. Miranda argumentó, con una lógica aplastante, que atar el poder político a la riqueza económica era el veneno que terminaría destruyendo la república desde dentro, porque, en el fondo, sustituía una aristocracia de sangre por una aristocracia de capital. Es una objeción brillantísima porque expone la hipocresía fundacional del sistema estadounidense desde el minuto uno. Miranda está detectando con una lucidez asombrosa la tensión entre el ideal democrático y la realidad de una élite propietaria, un conflicto que definiría la historia del país durante los siglos posteriores. Y la segunda crítica no se queda atrás en profundidad filosófica. En absoluto. La segunda objeción se centró en la libertad religiosa y la separación real entre la Iglesia y el Estado.
Miranda le espetó a Adams cómo era posible que un Estado presumiera de garantizar los derechos universales de la humanidad para adorar a un ser supremo según el dictado de cada conciencia, si simultáneamente la Constitución de Massachusetts exigía mediante juramento legal que cualquier legislador profesara la religión cristiana. Una contradicción de manual. Excluían de facto a los miembros de cualquier otra fe de la participación política. Para Miranda, que venía huyendo de la Inquisición española, instaurar pruebas religiosas en una república recién nacida era un monumental sinsentido jurídico y un retroceso filosófico inaceptable. Prácticamente acorraló a Samuel Adams utilizando las propias contradicciones de su texto constitucional. Es fascinante notar cómo esa misma capacidad de análisis crítico que aplicaba a las altas esferas de la política la utilizaba también para observar los engranajes más mundanos de la vida cotidiana. Todo le interesaba. Durante su periplo, desarrolló una sincera fascinación por el pragmatismo y el ingenio estadounidense. Se declaró un admirador incondicional de los inventos de Benjamin Franklin. Pero ojo, no por sus teorías abstractas. Miranda argumentaba que invenciones como las chimeneas de tiro eficiente o algo tan terrenal como el jabón de afeitar que Franklin había perfeccionado, aportaban un beneficio mucho más real y tangible a la humanidad que las intrincadas leyes físicas sobre la electricidad, porque democratizaban el confort diario. Subrayaba constantemente el valor del conocimiento práctico frente a la erudición vacía. Le interesaba la ciencia y la tecnología en la medida en que mejoraban la condición material del ciudadano común y fomentaban una sociedad más equitativa. Y le entusiasmaba profundamente ver los principios igualitarios funcionando en la calle, en el día a día. Hay un suceso que le relataron a su paso por Nueva York que ilustra perfectamente esto. Me encanta esa historia. Es buenísima. Le contaron que un simple granjero local había acudido a un tribunal y había logrado que un alguacil arrestara formalmente a un soldado perteneciente al ejército del todopoderoso general Rochambeau. ¿El motivo de semejante incidente diplomático? Una deuda impagada de alquiler que ascendía a la irrisoria cantidad de 15 pesos. ¿15 pesos? Cuando Miranda tuvo constancia de que la justicia civil no se había arrugado ante el poder militar extranjero, casi levanta la copa para brindar por la democracia. Estaba absolutamente maravillado ante la idea de que la arquitectura legal de la República pudiera situar al mismo nivel a un campesino endeudado y a un representante de una potencia militar global. Ahí reside el secreto de América, de Juan Otado. Subrayó que la sumisión de todos por igual ante la ley era el verdadero motor del progreso. Esa misma pasión por el igualitarismo cívico moldeó su evaluación del panorama educativo. Para Miranda, la virtud republicana no se sostenía solo con leyes, sino con una ciudadanía verdaderamente instruida. Veía en las bibliotecas la auténtica infraestructura de la nación. Por eso, experimentó una enorme satisfacción al entrar en una modesta tienda en la localidad de Windsor y encontrarse a la tendera sumergida en la lectura de una enciclopedia de 10 volúmenes sobre historia antigua. Imagínate la escena. El hecho de poder entablar un debate intelectual complejo con una comerciante sobre los méritos relativos de las civilizaciones antiguas frente a las modernas le pareció la cúspide del desarrollo social. Ver la democratización del conocimiento en acción reafirmaba todas sus esperanzas ilustradas. Pero, claro, de la misma forma que encontraba inspiración en los lugares más insospechados, sufría decepciones mayúsculas al examinar las instituciones de élite que, teóricamente, debían ser los faros del saber. El relato de su visita a la Universidad de Harvard es tan revelador como cómico. El batacazo de Harvard fue antológico. Miranda cruzó aquellas puertas esperando encontrar un templo de la erudición global, pero su veredicto fue lapidario. Apuntó que la biblioteca era decepcionante, criticando que albergaba un exceso de literatura teológica local y textos en inglés, careciendo de la pluralidad y el cosmopolitismo que él consideraba esenciales para una educación de élite. Y lo del museo ya fue el remate. La gota que colmó el vaso. En lugar de encontrar instrumental científico de vanguardia, telescopios modernos o catálogos botánicos rigurosos, se encontró con que la pieza central y más celebrada de la colección era, literalmente, un diente monstruoso perteneciente a un animal carnívoro que ni siquiera habían sido capaces de identificar. Lo considero un espectáculo digno de una feria popular, no el estándar académico de una república que pretendía liderar el mundo moderno. Todas estas observaciones, desde la tendera lectora hasta la mediocridad universitaria,
convergen en el núcleo de la filosofía antropológica de Miranda. A diferencia de gran parte de sus contemporáneos que operaban bajo estrictas visiones deterministas y jerarquías raciales inflexibles, él sostenía firmemente que el carácter y la capacidad humana eran maleables. Que dependían del entorno. Eso es, creía que era el entorno, es decir, las condiciones legales, las oportunidades económicas, el acceso a la cultura, lo que definía a las personas, y no su raza o su cuna. El argumento que utilizaba con más frecuencia para defender esta tesis en los salones de debate era el de Phyllis Wheatley, una mujer nacida en África y esclavizada en América, que tras ser educada se convirtió en una poeta con un reconocimiento deslumbrante en Europa. Un ejemplo perfecto para su teoría. Miranda utilizaba su figura como prueba irrefutable de que si se erradican las leyes opresivas y se modifican las circunstancias estructurales, el potencial humano florece sin importar el origen. Era una postura intelectual asombrosamente avanzada y humanista para la época. Una postura teórica deslumbrante y progresista, sin duda, hasta que rasgamos la superficie de la narrativa y nos damos de bruces con las crudas acciones de su vida personal. Aquí es donde la teoría choca con la práctica. Porque los mismos archivos que nos muestran al brillante teórico de la libertad documentan también una de las contradicciones más colosales y difíciles de asimilar de todo su viaje. Resulta que este mismo hombre que criticaba el elitismo de Massachusetts, que brindaba por la igualdad de los granjeros ante la ley y que utilizaba el genio de una mujer esclavizada para argumentar a favor de la emancipación humana universal, tuvo un comportamiento radicalmente distinto cuando sus propias comodidades personales entraron en juego. Es un giro bastante decepcionante. Estando en Filadelfia, Francisco de Miranda formalizó la compra de un contrato de servidumbre por deuda, una práctica conocida en la época como servidumbre escriturada. Desembolsó la nada despreciable cifra de 10 guineas para adquirir los servicios forzosos de un joven inmigrante blanco irlandés llamado John Dean, atándolo contractualmente a ser su sirviente personal durante un periodo superior a 2 años. Es el punto exacto donde el mito del prócer revolucionario colisiona inexorablemente con la realidad del hombre de su siglo. Es crucial entender que, si bien la servidumbre por contrato no era legalmente equiparable a la esclavitud perpetua basada en la raza, seguía siendo un sistema terrible. Un sistema donde seres humanos empobrecidos eran comprados, vendidos y tratados como propiedades temporales. Totalmente inaceptable bajo sus propios estándares teóricos. El hecho de que el gran defensor de los derechos inalienables no viera ningún conflicto ético en adquirir mano de obra cautiva para limpiar sus botas, evidencia cómo los pensadores de la Ilustración compartimentaban la idea de libertad, la aplicaban en la brillante teoría política, pero suspendían rápidamente sus beneficios cuando se trataba de las clases trabajadoras que debían facilitar su alto tren de vida. Y el desenlace de la historia tiene su miga. El desenlace tiene tintes de justicia poética. Nada más llegar a Nueva York, el joven John Dean aprovechó la confusión del puerto para escapar. Y la reacción de Miranda no fue precisamente de introspección filosófica sobre el derecho natural del joven a huir, sino de pura indignación económica. Le dolió el bolsillo. Se quejó amargamente en sus escritos por la grave pérdida financiera que supuso la fuga, dejando meridianamente claro que, a pesar de su brillante retórica igualitaria, en su cotidianidad seguía ejerciendo los privilegios y las actitudes propietarias típicas de un aristócrata formado en las jerarquías del Imperio español. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos balance, a finales de 1784, tras 18 meses de disección incesante, Miranda zarpó hacia Londres. Se llevaba consigo un baúl lleno no solo de ropas, sino de detalladísimas notas cartográficas, tácticas militares, análisis legales y una extensa red de contactos del más alto nivel político. El nivel de su penetración en la sociedad fue tal que el propio John Adams, quien más tarde sería el segundo presidente de la nación, llegó a afirmar que este exiliado hispano conocía mejor el árbol genealógico de las familias influyentes, las campañas bélicas y la geografía estratégica de Estados Unidos que casi cualquier oficial nativo del ejército continental. Había escaneado y absorbido el genoma de una nación entera en un tiempo récord. Si conectamos esto con el panorama general de la historia y el análisis político, la Odisea de Miranda por las 13 colonias nos demuestra de manera palmaria el incalculable valor de la observación externa. Su mirada ajena, completamente desprovista del apego emocional
y libre del peso de la propaganda patriótica con la que las naciones adornan sus mitos fundacionales, logró un diagnóstico casi quirúrgico. Vio lo que los propios fundadores no podían o no querían ver. Supo documentar con absoluta claridad el vigor democrático, la movilidad social y la innovación cívica de un experimento político inédito. Pero al mismo tiempo, tuvo la agudeza de señalar sus flagrantes e incómodas hipocresías. Identificó la tiranía económica disfrazada bajo la hermosa retórica de la virtud republicana, denunció el dogmatismo moral y la intolerancia que se escondían tras la proclamada libertad religiosa, y advirtió sobre los graves peligros de una élite política temerosa del verdadero poder popular. Dejó un retrato para la posteridad. Dejó un archivo histórico sin parangón que nos obliga a comprender que el proceso de erigir una nación libre es siempre una empresa caótica, imperfecta y plagada de enormes zonas oscuras. Es un trayecto intelectual verdaderamente fascinante que de alguna manera desmonta el mármol de las estatuas. Queda puesto de manifiesto que las radiografías más nítidas y descarnadas de una sociedad casi nunca son elaboradas por aquellos que la fundan, pues suelen estar demasiado enamorados de su propia retórica y son ciegos ante las grietas del sistema que han construido. Para nuestra audiencia, tras este recorrido por luces y sombras, queda una reflexión ineludible flotando en el ambiente. Es posible que la verdadera historia, el auténtico y contradictorio carácter de una nación democrática, solo termine revelándose en toda su magnitud cuando es escudriñada por los ojos curiosos, críticos y profundamente interesados de un visitante que lo único que anhela es diseccionar el éxito ajeno para robar las mejores ideas y encender la mecha de su propia revolución. Hay que ir a esa idea para seguir explorando.